Las 10 sombras de una joven. Por especial FX Ikura. Capítulo 7. Reunión familiar. La habitación estaba destinada a ser un aula para los niños del clan Zenin, un lugar donde pudieran recibir clases dentro de la seguridad del complejo Zenin. Por lo general, se traían tutores privados a diario. Los niños del clan, separados por grado, normalmente estarían en clases de 5 a 15 estudiantes que cultivarían relaciones amistosas entre ellos, especialmente porque todos eran compañeros de clan. Las edades en una clase tendían a variar. No era raro que algunos de los niños repitieran un grado. A pesar de eso, no había un estigma real ya que a nadie le importaba mucho. Al final, lo que realmente importaba al clan era la energía maldita y el Jujutsu. Sin embargo, hoy era diferente. En lugar de un maestro y un grupo de estudiantes, había 3 supervisores, todos situados frente a la pizarra. Eso se debía a que se trataba de un examen. Normalmente, en el caso de las pruebas estandarizadas, se les pediría a los estudiantes educados en casa que se presentaran en un lugar educativo. Sin embargo, eso no era posible para los niños de un clan poderoso como los Zenin, debido al riesgo de asesinato por parte de enemigos potenciales dentro de la sociedad del Jujutsu. Por eso, el gobierno de Japón hizo excepciones. Por lo general, 3 supervisores serían suficientes para garantizar la integridad de la prueba, pero en este caso, fue excesivo. Eso se debió a que solo había un estudiante al que se les había asignado vigilar. Sentada en el centro del aula, situada entre las filas de pupitres y sillas individuales vacíos, estaba una niña que debería haber comenzado el primer grado de la escuela primaria. Tanya Zenin, antes Tanya de Gurechad, pasó a la última página de la pila de papeles grapados en el escritorio frente a ella. El lápiz de madera que tenía en la mano se había desafilado lo suficiente como para que lo dejara a un lado y tomara otro de la ranura al final de su escritorio. Este era un examen de 6 horas con un descanso entre las 3 pruebas. Para Tanya, solo estaba en la tercera hora, pero ya era su último examen. Normalmente, una niña de su edad no se sometería a un examen tan agotador, pero ella fue quien lo pidió. De hecho, era un examen completo que incluía material desde el primer grado hasta el 12º. De hecho, las pruebas eran más difíciles de lo normal para evitar que los estudiantes se saltaran grados, un artefacto de la renuencia natural de Japón a los casos excepcionales. Sin embargo, para Tanya, fue una tarea sencilla, especialmente porque la mayoría de estas preguntas eran respuestas de opción múltiple. De hecho, la mayor parte del tiempo dedicado al examen había sido en las partes de redacción, en las que había sido mucho más minuciosa. Refrescar su memoria hojeando algunos libros de texto había sido más que suficiente para prepararse. Por supuesto, había temas que había olvidado, como las fechas de eventos históricos importantes, pero eso requería simplemente memorizarlo. La punta de su lápiz voló por la página, respondiendo las preguntas con los recuerdos de sus vidas anteriores y plasmando en el papel el conocimiento que había estado arraigado en ella durante mucho tiempo. De esa manera, no tardó mucho en llegar a la última pregunta de la página. Dejó el lápiz en la mesa, dio vuelta a la pila hasta que volvió a la portada y la dejó caer cuidadosamente en el centro de su escritorio. Al levantar la vista, encontró a los 3 supervisores mirándola. 2 con anticipación y 1 con escepticismo apenas disimulado. Terminé, dijo Tanya simplemente, su voz audible en el aula silenciosa. Los tic-tac del reloj de pared eran opresivos, cada uno hablado tan fuerte como los pasos del supervisor que se acercaba. El hombre, vestido con ropa formal de negocios y de un precio modesto, tomó la prueba y murmuró buen trabajo antes de regresar al frente. Él y sus compañeros examinadores estudiaron la prueba con atención, tal como lo habían hecho las 2 veces anteriores. No pasó mucho tiempo antes de que terminaran con su examen improvisado. No era una verificación adecuada, eso se haría cuando la prueba fuera devuelta al Departamento de Educación para una evaluación legítima, pero fue suficiente para que entendieran una cosa. Era probable que hubiera aprobado el examen. ¡Felicitaciones! Los examinadores sonreían y aplaudían, pero nada de eso entró en su mente. Eso se debía a que, para ella, no era nada difícil. Como alguien que ya se había graduado de la universidad, sería una vergüenza total y absoluta si no podía probar algo tan simple como esto. Inclinando la cabeza, les dio las gracias y salió de la sala. En el pasillo de afuera, solo había una persona que la saludó y la felicitó. El resto probablemente pensó que usaría las 6 horas completas. Por supuesto, esa persona era su asistente, cuidadora, sirvienta y cuidadora, Misato Zenin. A pesar de que Misato no poseía mucha energía maldita y el clan la consideraba una simple sirvienta, Tanya todavía la consideraba un recurso humano valioso. En cierto modo, Misato le recordaba a Bisa y lo útil que había sido como subordinada.
El clan Zenin tenía una forma de pensar defectuosa al asignarle valor solo a aquellos con altas cantidades de energía maldita, a pesar de que había otros roles además de ser hechiceros de Jujutsu que necesitaban ser cubiertos. Sin mencionar el hecho de que había personas como Toji que podían superar a la mayoría de los hechiceros de Jujutsu incluso sin energía maldita. Debo informar al jefe del clan. Sí. Tanya sintió en respuesta. Y decirle que mis planes para mañana siguen sin cambios. Como desees, respondió Misato obedientemente. ¿Quieres que te lleve el almuerzo a tu habitación? No, no tengo hambre ahora. Estaré en la biblioteca. Misato hizo una reverencia antes de alejarse para completar su tarea. El camino hacia la biblioteca le resultaba bastante familiar, aunque el camino hasta allí era diferente al habitual. Había algunos miembros del clan y sirvientes de menor rango junto a los que pasó, todos los cuales se hicieron a un lado e inclinaron la cabeza. Les dio a cada uno un pequeño asentimiento, aunque no se molestó en interactuar con ellos, y ellos no esperaban que lo hiciera. La biblioteca del clan estaba ubicada en el centro del complejo para garantizar la seguridad de su conocimiento y herencia. Había guardias, pero la dejaron pasar sin detenerla, especialmente porque era una visitante frecuente. Dentro había algunos bibliotecarios, generalmente miembros del clan que tenían poca energía maldita y, por lo tanto, se les asignaba un papel subordinado dentro del clan. Todavía estaban entrenados para luchar, pero si se trataba de una verdadera batalla, simplemente estaban destinados a entretener y alertar al resto del complejo. Además de eso, solo se permitía la entrada a los parientes de sangre. Los cónyuges que se casaban con miembros del clan ni siquiera podían acercarse a estas áreas restringidas. Los estantes estaban llenos de libros. Como esta era la biblioteca más restringida del clan, no tenía los libros y libros de texto habituales que estaban disponibles gratuitamente. En cambio, esta tenía libros que contenían información sobre Jujutsu y hechicería. Estos eran del tipo que habían escrito sus antepasados, comprados en subastas clandestinas, robados a otros hechiceros o saqueados de clanes que habían exterminado en el pasado. Dicho esto, muy pocos miembros del clan leían realmente estos libros. En todo caso, eran los miembros del clan que tenían poca energía maldita y ninguna perspectiva los que se veían obligados a leer estos libros y difundir la información a sus miembros del clan más favorecidos que preferían pasar su tiempo entrenando. Sin embargo, obtener información de una manera tan indirecta era básicamente jugar al teléfono. El conocimiento que obtendría de él podría ser malinterpretado, omitido o incluso manipulado maliciosamente. Como no había supervisión, el que lo recibía nunca lo sabría a menos que revisara el material él mismo o alguien se lo señalara, aunque, en su caso, no podría hacerlo incluso si quisiera. Casi nadie en el clan se molestara en leer una sola cosa sobre las 10 sombras, ya que era muy poco común. En cuanto a alguien realmente informado sobre el tema, era difícil decir si había algún experto, ya que los libros sobre este tema estaban aún más restringidos. De hecho, se dirigía a ese lugar exacto ahora mismo. En la parte trasera de la biblioteca había una puerta que daba a una habitación cerrada que parecía anodina, pero ella sabía lo que había detrás de esa puerta. Colocó la llave antigua en el pomo de la puerta y la giró con un clic audible. Numerosos sellos destellaron, ahogándola brevemente en una especie de espectáculo de luces mágicas. Sin embargo, como tenía la autorización adecuada, no hicieron nada más antes de desvanecerse nuevamente a su estado inactivo. Solo después de eso empujó la puerta para abrirla y entró en la habitación. Era una habitación pequeña de 4 paredes con estantes a lo largo de 3 de las paredes, así como una sola silla en el centro. Los libros en esos estantes eran de conocimiento restringido que solo podían ser vistos por el jefe del clan y aquellos a quienes él autorizaba. Por supuesto, dado su estatus y valor dentro del clan, ella era una de esas pocas personas a las que se les permitía el acceso. Después de elegir un tomo polvoriento del estante, Tanya se acercó a la silla y tomó asiento. Encontró su marcapáginas, lo abrió en esa página y continuó desde donde lo dejó. Normalmente, no le habría llevado varios días leer un solo libro, pero desafortunadamente, estos libros fueron escritos en épocas pasadas. Eso significaba que el japonés escrito en estos libros era del estilo más antiguo, lo que hacía que la experiencia de lectura no fuera muy sencilla. Había algunas palabras y frases que tenía que interpretar utilizando el contexto. Desafortunadamente, sus conjeturas no siempre eran correctas, y hubo bastantes ocasiones en las que tuvo que volver atrás después de encontrar nuevas instancias que no coincidían con su interpretación anterior. No obstante, la información seguía siendo útil. Si bien la escritura y los métodos que detallaba eran vagos, el conocimiento de que había instancias pasadas de usuarios de las 10 sombras haciendo cosas más allá de solo invocar era suficiente.
Algo que le llamó la atención fue cómo usaban sus sombras de diferentes maneras, como almacenar objetos e incluso esconderse dentro de ellas. No solo eso, sino que las invocaciones incluso podían manipularse para fusionarlas, o incluso para ella misma. Las posibilidades y combinaciones eran casi infinitas. Ahora, si solo pudiera descubrir los métodos para hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo se suponía que iba a sentir el corazón de la sombra? ¿O tomar el reinado de dominio para obligar a sus invocaciones a fusionarse? Si sus antepasados realmente estaban escribiendo para sus futuros descendientes, al menos deberían haber dejado las cosas más claras. Oh, Tanya estudió hasta que tuvo demasiada hambre, cenó temprano, hizo un poco de entrenamiento ligero y luego se fue a dormir. A la mañana siguiente, sin embargo, su rutina habitual cambió y se preparó para abandonar el complejo por el resto del día. Si Misaki hubiera podido, habría estado vestida con un kimono tradicional y decorada con tantas horquillas para el cabello que habría parecido lista para ir a un festival. Su asistente disfrutaba demasiado vistiéndola como si fuera su muñeca personal. Afortunadamente, solo recordarle a su asistente los constantes riesgos para su vida fue suficiente para disuadirla. Así que, vestida con una blusa sencilla y pantalones cortos, ropa que no la obstaculizaría en una situación de combate, salió por las puertas y se sentó en el asiento trasero del sedán que la esperaba. Su chófer, que también era su guardaespaldas, solo miró por el espejo retrovisor una vez antes de encender el auto. No hubo necesidad del que le preguntara el destino, ya que ya estaba preestablecido. La ocasión se había esperado mucho tiempo y era algo que ella siempre había postergado por una razón u otra. Esta vez, sin embargo, finalmente, su teléfono celular comenzó a sonar. Tanya cerró los ojos por un momento. Su teléfono celular no era una compra reciente. Prácticamente tenía uno desde que debutó, ya sabía la conveniencia que tenía de su conocimiento futuro. Sin embargo, solo había dado su número de teléfono a unos pocos seleccionados, y solo había una persona que la llamaba constantemente independientemente de sus esfuerzos. Suspirando, sacó el teléfono celular relativamente voluminoso de su bolsillo y presionó el botón mientras se lo acercaba a la oreja. ¿Qué pasa ahora? Hola, Tanya. La voz de Satoru llegó a través de la línea. ¿Quieres pasar el rato? Estoy ocupada. Presionó otro botón, terminando la llamada. Honestamente, la única razón por la que finalmente le había dado su número de teléfono era porque Satoru había estado llamando a la línea telefónica de casa demasiadas veces, causando constantemente molestias a sus compañeros de clan y sirvientes. Como tal, no había forma de evitar dar su número de teléfono celular personal. Temía el día en que los mensajes de texto se volvieran más populares porque si sus numerosas llamadas telefónicas eran tan molestas, entonces no podía imaginar cómo sería él con los mensajes de texto. Su teléfono celular comenzó a sonar una vez más, lo que la impulsó a suspirar y levantarlo nuevamente. Si no lo hacía, él simplemente seguiría llamándola hasta que finalmente cediera. Satoru era así de terco. Sí. ¿En qué estás ocupado? Tanya contempló brevemente no decírselo, pero no era como si fuera un secreto, o algo que realmente estuviera interesada en ocultar. Visitar a mis padres. Entonces, ¿por qué suena como si estuvieras en un auto? Mis padres viven en la ciudad, respondió secamente. No viven en el complejo de Zenin. ¿No lo saben? ¿Por qué no? ¿No te diste cuenta de mi pelo rubio? Mi madre es extranjera. Por supuesto, la implicación era que ella no era una hechicera. Eso se debía a que las maldiciones eran un fenómeno casi exclusivamente japonés. Había casos de ellas en el mundo en general, pero eran casos muy raros. En este punto, era un milagro que Japón no estuviera más despoblado por la proliferación constante de maldiciones. Si alguna vez salía a la luz y se volvía de conocimiento público, no le sorprendería que el mundo simplemente migrara a la población de Japón y luego bombardeara con armas nucleares toda la isla. Incluso Australia, con su vibrante comunidad de vida salvaje letal, no era tan mortal como la población casi infinita de monstruos invisibles devoradores de hombres nacidos de emociones negativas. Tienes a las 10 sombras, señaló Satoru. ¿No puedes traerlas al complejo? No quiero que vivan allí. Incluso con las 10 sombras, no era como si todos en el clan la recibieran bien. Oji Zenin vino a la mente como un ejemplo obvio. Probablemente sería aún peor para su madre. El clan Zenin no era precisamente amable con aquellos con poca energía maldita, por decirlo menos. Como ella era extranjera y también mujer, era obvio cómo la tratarían algunos miembros del clan. Eso no era algo por lo que quisiera someter a su madre. Suena complicado. ¿Quieres que quedemos después? Estaré en casa de mis padres todo el día, respondió Tanya exasperada. Hablaré contigo más tarde.
Sin esperar su respuesta, colgó el teléfono y lo arrojó descuidadamente al asiento a su lado. Después de un momento, lo cogió y lo volvió a guardar en el bolsillo. Durante ese tiempo, el paisaje exterior había cambiado de calles bulliciosas y edificios altos a las afueras menos concurridas de la ciudad. Sin embargo, no le prestó atención a eso. Sus pensamientos todavía estaban en su conversación con Satoru, o más bien, en su enojo con él. Aunque había sido una llamada relativamente corta, mucho más corta de lo habitual, ya se sentía irritada. Satoru tenía la habilidad única de meterse bajo su piel de esa manera. No pasó mucho tiempo antes de que el auto se detuviera frente a una modesta casa de 2 pisos. «Espérame aquí», ordenó Tanya mientras abría la puerta del auto. «Volveré cuando termine». Su chofer simplemente asintió en respuesta antes de cerrar la puerta. Tanya había descubierto hace un tiempo que sus padres se habían mudado de su antiguo pueblo a la ciudad algún tiempo después de su entrada en el clan Zenin. Con la cantidad de dinero que recibieron del clan, esperaba que aprovecharan más su nueva riqueza y compraran una casa más grande. En cambio, se mudaron a una ciudad mucho más cercana al complejo Zenin que su antiguo pueblo, dejando atrás amigos y conexiones por una casa que era solo un poco más grande que la que tenían antes. Mientras se dirigía hacia la casa familiar, incluso pudo ver un pequeño jardín que empezaba a crecer en el patio. Parecía que a su padre todavía le gustaba la jardinería. Al detenerse frente a la puerta, se aseguró de alisar las arrugas de su ropa y arreglarse el cabello antes de tocar el timbre. No era por nerviosismo ni nada por el estilo. Las apariencias eran simplemente un aspecto vital de cualquier reunión. Pudo escuchar pasos acercándose antes de que finalmente se abriera la puerta, revelando a su madre. Su madre, Anastasia de Gurechav, lucía exactamente como la recordaba, aunque en lugar de su vieja combinación de camiseta y delantal de panadería, vestía una camisa blanca ajustada que acentuaba sus considerables atributos y jeans bien ajustados. «Hola, mamá», saludó Tanya con una ligera sonrisa. «Vine de visita». Hubo un momento de silencio mientras su madre simplemente la miraba como si fuera un fantasma. Y luego, de repente, sus ojos comenzaron a llorar mientras se llevaba la mano a la boca. «Tanya». La voz de su madre tembló. «¿Eres realmente tú?» Tanya levantó una ceja en respuesta. Esa no era la reacción que había estado esperando. Le gustaría pensar que se habían separado en términos relativamente buenos después de todo. «Sí, soy yo», respondió. «Sé que probablemente debería haber llamado primero, pero...». Tanya nunca terminó su oración antes de que su madre la abrazara de repente. «Lo siento, Tanya», gritó su madre. «Lo siento mucho». Tanya parpadeó, insegura de cómo lidiar con la mujer que lloraba. Tentativamente, puso una mano sobre la espalda de su madre. Ya les había dicho a sus padres antes de que se separaran que no los culpaba por nada, así que no entendía muy bien esta reacción extrema. «Mamá, no hay nada de qué disculparse». Desafortunadamente, eso solo pareció hacer que su madre llorara aún más. «Está bien, quédate aquí, Tanya. Voy a despertar a tu papá». Tanya sintió mientras tomaba asiento en la mesa de la cena. Observó a su madre salir de la habitación para despertar a su padre, y probablemente para lavarse la cara, antes de fijarse en la decoración de la cocina y el comedor. La casa no estaba mal, pero podrían haber mejorado mucho si realmente hubieran querido. Aún así, era bastante humilde y modesta, aunque había una cosa que la molestaba. Estaba demasiado limpia. Sus padres eran del tipo más libre de espíritu, siempre dejaban desorden y suciedad por todos lados. Eventualmente limpiaban, pero a veces, ella tenía que recordárselo. Sin embargo, para algunas cosas como su correo, que a menudo dejaban fuera durante semanas en el mostrador, ella solía clasificarlo y deshacerse de él en lugar de esperar a que desapareciera un par de meses después. Además de eso, tendían a decorar más libremente, colgando cuadros y algunas piezas de decoración al azar, para agregar un poco más de color al lugar. Sin embargo, no había nada de eso aquí. Las paredes estaban esterilizadas y sencillas sin absolutamente ninguna decoración. Los suministros para hornear que estaba acostumbrada a ver y que deberían haber abarrotado la cocina tampoco estaban presentes. De hecho, ni siquiera parecía que hubieran usado su horno en absoluto. Incluso había ollas y sartenes todavía dentro que podía ver a través de la ventana semitransparente del horno. Esto era, honestamente, era impensable ya que sus padres eran panaderos. Tanya. El hombre que entró corriendo en la habitación con el rostro sin afeitar y bolsas oscuras bajo los ojos era sin duda su padre, solo que más demacrado. Sin embargo, cuanto más se acercaba a ella, más disminuía la velocidad hasta detenerse a unos pasos de ella. Había una mirada atormentada en sus ojos, y su boca seguía temblando como si no pudiera decidir qué expresión poner.
Sabiendo que no se movería más, Tanya se levantó de su asiento y lo abrazó, envolviéndolo con sus brazos, aunque no podía unir sus manos. Tanya. Tanya sintió levemente cuando sintió los brazos de su padre envolviéndola, devolviéndole el abrazo. Al igual que con su madre antes, parecía que el abrazo estaba ayudando. No era difícil saber por qué, desde un punto de vista lógico. Se sentían culpables por permitir que se la llevaran, pero eso no era racional. Cualquier otra acción además de dejarla ir habría resultado en un resultado muy indeseable. No había posibilidad de que la hubieran dejado sola ya que tenía las 10 sombras. En el peor de los casos, sus padres habrían sido asesinados para devolver su custodia al clan Zenin. En realidad, no, lo peor sería que otros clanes se enteraran primero. Para resolver los problemas subyacentes, era necesario que comprendieran ese hecho. No te sientas culpable, afirmó Tanya, esforzándose por suavizar su voz más de lo habitual. No había nada que pudieras haber hecho. Debería haber dicho que no. Si lo hubieras hecho, habrías muerto, respondió Tanya simplemente. Si no por ellos, entonces por alguien más. Era inevitable. Al menos, de esta manera, las cosas son mejores para mí de lo que serían de otra manera. Y también le proporcionó una mayor oportunidad de ascender en las filas de la sociedad de Jujutsu. Al igual que en su vida anterior, era inevitable que eventualmente la hubieran reclutado a la fuerza. Si ese era el caso, entonces era mejor ingresar temprano para obtener más beneficios. Eso hizo que fuera la decisión correcta, y no tenía ningún problema con eso. Ahora, si solo pudiera lograr que lo entendieran. No te preocupes, he estado bien. ¿De verdad has? Sí, entonces no hay nada de qué disculparse, aseguró. Por favor, no te sientas culpable por eso. Tomaste la decisión correcta. Tanya podía sentir los brazos de su padre apretándose alrededor de ella mientras sollozaba suavemente. Su madre los envolvió a ambos con sus brazos, convirtiéndolo en un abrazo grupal. Se quedaron así por un tiempo, sus padres parecieron disfrutar del contacto físico. Después de varios minutos largos, finalmente se separaron. Su padre y su madre estaban sonriendo un poco ahora. Eso era bueno, parecía que ahora se habían calmado. Eso hizo que valiera la pena la incomodidad que sentía durante el abrazo. Oh, ya sé. Déjame hornearte algo, ofreció su madre, rompiendo el incómodo silencio. Echando un vistazo al horno sin usar, Tanya dijo, no es necesario que. Pero yo quiero, añadió su madre. Hagámoslo. Su padre se arremangó. Ha pasado un tiempo. Fue entonces cuando de repente sonó el timbre. Antes de que los dos adultos pudieran responder, Tanya empezó a salir de la habitación. Después de todo, eras la que estaba más cerca de la puerta y sus padres todavía parecían estar un poco conmocionados por su reencuentro. Yo abriré la puerta. En parte también quería alejarse de ellos durante un minuto. Por mucho que comprendiera que la amaban, era un poco demasiado sofocante para su gusto, lo suficiente como para querer tomar un descanso. Al llegar a la puerta principal, no se molestó en mirar por la mirilla, principalmente porque no era lo suficientemente alta para eso, y simplemente abrió la puerta. Hola, Tanya. Satoru. Su ceño se frunció con consternación. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, cuando te pregunté sobre pasar el rato, dijiste que estarías aquí todo el día y no dijiste que no, así que, explicó Satoru tímidamente con una sonrisa. Eso significa que me estabas invitando, ¿verdad? Preséntame a tus padres. Tanya rápidamente cerró la puerta en su cara. Eso no era lo que había insinuado en absoluto durante su última conversación. Claro, ella podría no haber dicho groseramente no, pero era tan difícil leer entre líneas. Satoru realmente necesitaba trabajar en aprender a navegar y comprender las normas sociales si ni siquiera podía hacer eso bien. Tal vez, podría atribuirse a su crianza como un prodigio de un clan protegido que creció con una cuchara de plata. Naoya era bastante similar en ese sentido. Ella reprimió un suspiro. Esa era otra cosa que tenía que inculcarle a Satoru en la cabeza. Espera. No me dejes sola aquí afuera. La voz apagada de Satoru llegó a través de la puerta cerrada. Solo soy una niña linda y vulnerable que podría ser secuestrada por lo guapo que soy. Arqueó una ceja. Entonces que me secuestren, idiota. Su padre se acercó a ella y abrió la puerta, de alguna manera habiéndose acercado sigilosamente mientras estaba distraída. De verdad, Tanya, no deberías hacerle eso a tus amigos. Él no es espera, ¿eran amigos? No. Maldita sea. Tiene razón. No soy su amigo. Satoru asintió con los brazos cruzados mientras la puerta se abría por completo. Soy su mejor amigo. Es
Mejor amigo, corrigió Tanya secamente, todavía ligeramente molesta por sus travesuras. Lo mismo. El joven heredero de Gojo le restó importancia con un gesto. El caso es que somos mejores amigos. Su padre se limitó a reírse entre dientes en respuesta con una mirada divertida en su rostro. ¿Es así? Bueno, entonces entra, respondió felizmente su padre. Estábamos a punto de preparar unos pasteles. Oh, lo que originalmente había planeado que fuera una visita corta a la casa de sus padres de alguna manera terminó convirtiéndose en una fiesta de reunión improvisada, que incluso incluyó el pastel de chocolate casero de sus padres, algo que admitió que había extrañado, a la que Satoru se había invitado. Como de costumbre, Satoru se había dejado llevar por las cosas y había aplastado todo a su paso hasta que consiguió lo que quería. Aún así, al menos, había cumplido su promesa y no había roto ninguna de las reglas, incluso si convenientemente encontraba lagunas en todo, para su disgusto. Tanya clavó su tenedor en una rebanada de pastel y lo mordió con un poco más de fuerza de la necesaria. El pastel seguía estando muy bueno. No diría que la cocina de su madre no tenía rival, pero la repostería de su madre era una de las pocas cosas que echaba de menos tras unirse al clan Zenin. El sabor nostálgico no era algo que pudiera encontrar fácilmente, a pesar de la cantidad de panaderías que había en Tokio. En cuanto a Satoru, estaba disfrutando felizmente de su propia porción de tarta mientras estaba sentado junto a ella en la mesa de la cocina. Sus padres estaban sentados al otro lado de la mesa, charlando un poco con Satoru todo el tiempo. Y luego probamos a cocinar, dijo Satoru mientras recordaba una de sus salidas más memorables juntos. Bueno, la mayor parte del tiempo lo hacía yo mientras Tanya miraba. Los chefs incluso intentaron contratarme. Tanya lo miró de reojo. Deja de hablar con la boca llena. Oh Dios. Su madre sonrió. Parece que ustedes dos han estado viviendo algunas aventuras divertidas. Sí. Asintió Satoru felizmente. Ha sido muy divertido desde que conocí a Tanya. Ya veo, respondió suavemente su padre. Gracias, Satoru-kun, por ser amigo de mi hija. Estábamos preocupados porque ella tiende a guardarse las cosas para sí misma. Eso era esencialmente cierto. No había visto muchas razones para interactuar con los otros niños en su antigua aldea más allá de las necesidades básicas. No había ninguna conexión valiosa que hacer ya que no planeaba quedarse en esa pequeña aldea después de la escuela secundaria. Podía ver por qué sus padres podrían haber estado preocupados porque ella no encajara con sus compañeros. Tanya puede ser fría a veces, pero es muy blanda por dentro. Satoru le sonrió. Ella lo miró fijamente en respuesta. Takashi de Agurecha rió de buen corazón. Me alegra escuchar eso. Espero que sigas cuidándola, Satoru-kun. Satoru solo hizo un gesto de victoria con sus dedos mientras comía otra rebanada de pastel. Es más bien al revés, papá, respondió Tanya con cansancio mientras comía su propia porción de pastel. Sus padres se rieron de eso. El resto del tiempo en la casa de sus padres pasó bastante rápido. La mayor parte del tiempo se pasó en conversaciones ociosas sobre cómo era su vida en el clan Zenin y las historias de Satoru sobre las aventuras aleatorias en las que siempre la arrastraba. Sorprendentemente, sus padres parecían haberle tomado simpatía a Satoru y parecía que se lo estaban pasando bien. Aunque, debido a Satoru, casi había olvidado lo que había venido a hacer aquí, pero pudo recordarlo justo a tiempo. Después de una discusión con sus padres, logró que le prometieran abrir una cuenta bancaria y una cuenta en la bolsa de valores a nombre de su madre para que ella las usara. Obviamente era un fraude, pero no parecieron inmutarse ante su pedido. Parecía que, en ese momento, estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por ella, lo que la hizo sentir un poco incómoda. A pesar de sus objeciones, también iban a llenarlo con algunos fondos de sus ahorros casi sin usar. Sin embargo, les enfatizó que deberían usar el resto del dinero que habían obtenido para sí mismos. Tenían más que suficiente del clan Zenin como para no haber sido tan frugales con él, aunque sospechaba que lo que los detenía era la culpa más que cualquier otra cosa. Con suerte, ese problema ahora estaba resuelto. Antes de que ella se diera cuenta, el sol ya había comenzado a ponerse, y era hora de regresar al clan Zenin. Tanya, su madre se acercó y la abrazó una vez más. ¿Vendrás a visitarnos otra vez? No te preocupes, mamá. Lo haré, respondió suavemente. Lo prometo. Sé que no lo merecemos, su madre se ahogó. Nos mudamos aquí para estar más cerca de ti, y queríamos visitarte, pero... Está bien, mamá. Nunca te he culpado a ti ni a papá por nada. Incluso si hubieran ido a las puertas, sin duda los habrían rechazado, por lo que el resultado habría sido el mismo. En ese sentido, Tanya probablemente debería haberlos visitado mucho antes.
aunque solo fuera para ahorrarse el problema de tener que lidiar con una situación familiar complicada como esa. Tuvo suerte de que las cosas no hubieran resultado así. Su padre también le dio un último abrazo antes de que saliera de la casa. El sedán privado del clan Zenin todavía se podía ver afuera junto con otro auto negro, probablemente perteneciente al clan rojo. Satoru había estado esperando afuera para darles algo de privacidad. Tuvo que admitir que podía ser extrañamente considerado a veces, a pesar de su actitud testaruda. Oye, Tanya. Satoru se bajó de la pared en la que había estado apoyado. ¿Cómo es que no quieres que tu familia viva contigo en el clan Zenin? Ella suspiró en respuesta. Él ya se lo había preguntado antes, pero ahora que se involucraba personalmente, no parecía que fuera a dejarlo pasar. Esa era otra peculiaridad suya. Quizás sea diferente en el clan rojo, pero aquellos con poca energía maldita no son tratados bien en el clan Zenin, Satoru, explicó Tanya estoicamente. No solo eso, sino que mi padre abandonó el clan y mi madre es extranjera. Incluso con las 10 sombras, todavía hay quienes en el clan no aprecian mi presencia. Sería aún peor para ellos. Satoru no respondió a eso. Había una mirada tormentosa en sus ojos, un marcado contraste con la expresión juguetón habitual que tenía en su rostro. Me voy a casa. Tanya se acercó a su auto. Te veré la próxima vez, Satoru. Sí. Nos vemos, Tanya. Oh, ¿dónde estaba Tanya? Estaba con Satoru Gojo otra vez. El pensamiento ardiente permaneció en su mente, pero Naoya Zenin respiró profundamente y lo soltó, justo antes de activar su técnica maldita nuevamente. Corrió por el patio, ejecutando una serie de maniobras difíciles que había visto a su padre hacer a menudo con la hechicería de proyección. Era su quinta activación consecutiva de la técnica maldita, sin fastidiarla y congelarse dentro de un cuadro de animación. Era un nuevo récord para él, pero no era suficiente. Necesitaba mejorar más, mucho más. De lo contrario, nunca podría alcanzarla. A ella. A ellos. Naoya se preparó una vez más, incluso cuando los pensamientos se entrometieron en su paz. Podía admitir para sí mismo, pero nunca en voz alta, que se había equivocado con respecto a Tanya. Ella no era una patética debilucha como sus hermanos los otros niños del clan. No, ella era mucho más que eso a pesar de sus deficiencias innatas. Los recuerdos de su última misión juntos servían como testimonio de eso. Sabía que si ella no hubiera estado allí, él habría muerto. Sin embargo, lo opuesto también era cierto. Si él no hubiera estado allí, ella también habría muerto. No había forma de negar esos hechos. Como hechicero de Jujutsu, podía reconocer la maestría que tenía sobre su técnica maldita y su energía maldita, incluso si eso lo molestaba. Incluso entendía por qué su padre estaba tan interesado en ella. Como él, ella nació como una de las más talentosas y solo se haría más fuerte con el tiempo. Lo entendía, pero aún no tenía sentido. Ella era una niña. No se suponía que fuera una hechicera de Jujutsu, mucho menos que fuera buena en eso. Se suponía que las niñas crecieran para convertirse en esposas y apoyar a los hombres desde atrás. Sus tíos habían dicho una vez que el lugar de una mujer siempre estaba 3 pasos detrás de un hombre. Su madre era el ejemplo perfecto de esto. Patética y quejosa, pero sabiendo cuál era su lugar de todos modos. Tanya extrañamente no encajaba en ese molde, pero era la excepción en lugar de la regla. Sin embargo, las otras chicas del clan no parecían entender eso. Pensaban que ya que ella podía hacerlo, tal vez ellas también podrían hacerlo. Tonta, idiota, estúpida y patética. Pensaban que eran Tanya. No entendían que no todos nacían iguales. Que algunos nacían para gobernar y otros para arrastrarse en la tierra y luchar. Naoya activó su técnica maldita nuevamente e intentó otra serie de maniobras. En el tercer cuadro, a mitad del paso, resbaló. El mundo a su alrededor se congeló cuando se encontró atrapado dentro del cuadro de animación. Después de un largo segundo, el marco se rompió, lo que le permitió manifestarse y aterrizar en el suelo. Gruñendo una maldición para sí mismo, se obligó a ponerse de pie y se congeló una vez más, de una manera diferente y por una razón diferente. De pie allí, mirándolo, estaba la misma persona que había sido el centro de sus pensamientos. Tanya le dio una aproximación a una sonrisa. ¿Cuántas veces pudiste usar tu técnica maldita consecutivamente ahora? 5, finalmente se quejó en respuesta. ¿Cuándo regresaste? Justo ahora. Por un momento, Naoya estuvo tentado de preguntar dónde había estado, pero finalmente decidió no hacerlo. Comenzó su rutina nuevamente, enfocando sus movimientos con más precisión ahora que tenía una audiencia. Activar técnica maldita. Ejecutar animaciones de movimiento. Enjuagar y repetir.
Me gustaría preguntarte algo, Naoya, dijo Tanya después de que terminó de ejecutar su hechicería de proyección. ¿Qué es? Se quejó Naoya, un poco molesto porque lo estaba distrayendo. De todos en el clan, parece ser el más cercano a Toji, señaló. ¿Cuál es exactamente su estatus dentro del clan? ¿Por qué quieres saberlo? Llamó la atención de Satoru, dijo. Me dio curiosidad. ¿Sabes algo sobre él? No le sorprendió que ella no supiera sobre la historia de Toji. Era un tema delicado entre los miembros del clan, por lo que no era sorprendente que ella no lo supiera, especialmente porque no había nacido en el clan. Por un momento, estuvo tentado de ignorarla, pero le debía por salvarle la vida, y dejar una deuda sin pagar estaba por debajo de él. Consideraría esto como una pequeña parte del pago por eso. Toji es el más fuerte del clan, respondió finalmente Naoya después de ordenar sus pensamientos. El clan se niega a reconocer su fuerza y lo trata como un paria. Incluso con su restricción celestial. Es por su falta de energía maldita. Ya veo. Tanya frunció el ceño. Es una lástima. El clan no debería quedarse atrapado en una mentalidad tan tradicionalista y, en cambio, aceptar su talento. Naoya resopló en respuesta. La mentalidad no está mal. Él es solo una excepción. Una excepción como la chica que estaba frente a él. Supuso que, en ese sentido, era similar a Toji. Entrena con Toji con bastante frecuencia, ¿verdad? Lo insistió Tanya. ¿Sería posible que yo también me uniera a esas sesiones de entrenamiento? Me gustaría mejorar mis habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Le preguntaré, finalmente decidió. Pero después de esto, estamos a mano. Tanya levantó una ceja ante eso. A mano. TCH. Chasqueó la lengua en respuesta. De la misión en la fábrica. Ella le había salvado la vida después de todo, por más que quisiera admitirlo. Aunque también le salvó la vida a ella, su vida tenía un valor intrínsecamente más alto. Por lo tanto, la deuda que le debía era mayor que la que ella le debía a él, por lo que le quedaba una deuda. Como tal, simplemente estaba pagando lo que debía. Nada más. Nada menos. Naoya se alejó de ella antes de que pudiera responder. Con esto, su deuda estaría saldada. Dudaba que Toji estuviera de acuerdo de todos modos. El hombre casi nunca quería entrenar con él, así que no había forma de que quisiera entrenar con alguna chica, incluso si esa chica era Tanya. Oh, claro, respondió Toji perezosamente. Gracias. Tanya inclinó levemente la cabeza. Espero tus instrucciones, respondió Naoya con un murmullo. Oye. ¿Qué pasa? Señaló a Toji indignado. Nunca quieres entrenar cuando te lo pido, pero aceptas entrenar con ella al instante. Eso es porque siempre me preguntas cuando estoy ocupado, chico, respondió Toji secamente. No estoy haciendo nada ahora mismo. Naoya solo gruñó algo incoherente en respuesta mientras Tanya observaba el intercambio con curiosidad. Los tres estaban dentro de un dojo dentro del complejo. Sin embargo, nadie iba desde que Toji comenzó a venir. Como tal, aunque nunca se hizo oficial, los del clan sabían que no debían poner un pie aquí. Por supuesto, Naoya no hizo caso de tales advertencias. Ahora deja de quejarte, dijo Toji mientras recogía una espada de entrenamiento del suelo y la inspeccionaba. No solo había equipo de entrenamiento tirado descuidadamente aquí y allá, sino que también había fragmentos de madera rotos esparcidos por el suelo. Estaba desordenado, pero no había sirvientes asignados para limpiar este lugar y Toji apenas tenía ganas de hacerlo él mismo, así que lo dejó así. Incluso te ayudé con tu tarea, ¿no? Eso hizo que Tanya levantara una ceja en respuesta. Tarea. Hasta donde ella sabía, toda la educación de los niños del clan Zenin se hacía internamente y no proporcionaban ninguna tarea. Naoya estaba estudiando por iniciativa propia. Si era así, era bastante loable que alguien de su edad ya tomara esas medidas para mejorar sus estudios. La cara de Naoya se sonrojó. No hay nada de qué avergonzarse, comentó Tanya. Es bueno que te tomes tus estudios en serio. Puedes hablar de eso más tarde, dijo Toji mientras levantaba otra espada de entrenamiento y la atrapaba hábilmente con la otra mano. Rápidamente se la arrojó, y ella la atrapó fácilmente usando una mano también. Veamos qué puede hacer la esperanza del clan Zenin, dijo Toji con aburrimiento, aunque debajo de sus palabras había una malicia subyacente. Había tensión en el aire, como si la más mínima chispa pudiera encender un infierno. Si Tanya fuera una niña normal, entonces no la habría captado. Su agarre en su espada de madera se hizo más fuerte y el sudor comenzó a gotear de su frente a pesar del hecho de que ni siquiera habían comenzado el combate. Su mirada, mientras la miraba, era sutilmente cruel, muy diferente de como era hace unos momentos.
Ella ya podía sentir la adrenalina corriendo por su cuerpo, como si estuviera frente a un depredador supremo. ¿No vas a acercarte a mí? La pregunta apenas fue escuchada por Tanya por encima de los latidos de su propio corazón. Abrió la boca para responder, pero él habló primero. Entonces iré a ti. Toji dio un paso hacia adelante y luego, a medio paso, desapareció. Tanya instintivamente blandió su espada en la dirección en la que lo escuchó moverse, pero fue fácilmente desviada. La espada de entrenamiento del hombre se clavó en su estómago, el extremo romo rozó sus intestinos y la levantó del suelo. Podía sentir que se quedaba sin aire y algo más mientras volaba por completo en el aire. ¿Eso es todo? Con una velocidad que era casi imperceptible, la hoja se retrajo y luego se estrelló contra el costado de su cabeza, lanzándola a través del dojo. Instintivamente, por su experiencia de combate anterior, relajó su cuerpo para reducir el impacto. Rebotó en el suelo como una piedra que salta sobre la superficie de un lago, deteniéndose solo cuando finalmente se estrelló contra la pared y astilló la madera. A pesar de eso, no había soltado su espada, incluso cuando él apareció frente a ella en un instante y pisó fuerte su pecho. No eres mala. Mejor de lo que esperaba de un usuario de Shikigami, señaló Toji con indiferencia, incluso mientras la aplastaba contra la pared con su pie. Tus instintos son buenos, pero tu técnica es deficiente. La descarga de adrenalina pareció ayudar a aliviar el dolor. Podía sentir que su energía maldita comenzaba a correr salvajemente dentro de su cuerpo, aunque hizo poco para ayudarla a liberarse. La diferencia en fuerza física era demasiada, refuerzo de energía maldita o no. Sin embargo, había una sombra debajo de su pie, valía la pena intentarlo. ¿Qué era de nuevo? Sentir el corazón de la sombra. Su energía maldita surgió. El otro pie de Toji se hundió en el suelo. El repentino cambio de elevación lo hizo perder el equilibrio por un momento, y ella blandió su espada hacia él durante ese espacio. Sin embargo, detuvo la espada de entrenamiento con su mano desnuda, atrapando la mitad del corte con 2 dedos. Ella soltó el arma y se escabulló, creando algo de distancia. Toji sacó su pie de la sombra y la persiguió, con ambas espadas en la mano. Tanya recogió uno de los numerosos fragmentos de madera del suelo y se lo arrojó. Él lo tiró con una espada sin perder el paso y le clavó la otra en el hombro, empujándola contra la pared una vez más. Sin embargo, sus manos ya estaban en movimiento, moviéndose para formar la señal necesaria para invocar a Serapim. Cuando la espada de madera se clavó en su hombro, la lanza de Serapim asomó de la sombra detrás de ella, apuñalándose en el hombro del hombre. Sin embargo, a pesar de que había atravesado su ropa, no había sangre. Una sonrisa salvaje apareció en su rostro. ¿Qué sentido tiene el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo si vas a invocar a un Shikigami? ¿Estás seguro de que no estabas tratando de matarme? Tosió. No me mires así. La gente muere durante el entrenamiento todo el tiempo, dijo Toji con una sonrisa. Ah, me pregunto qué pasaría si la esperanza del clan Zenin muriera. No te recomendaría que intentaras averiguarlo. Ja. Toji soltó una carcajada, como si estuviera disfrutando de algún tipo de broma de la que solo él era consciente. La presión en su hombro había desaparecido. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo mientras se desplomaba contra la pared. Toji arrojó las espadas de entrenamiento de madera a un lado y le dio algo de espacio para recuperar el aliento. La tensión de antes prácticamente había desaparecido cuando Serapim la ayudó a ponerse de pie. Se obligó a ponerse de pie reforzando su cuerpo con energía maldita. Una espada no te sienta bien, dijo Toji perezosamente. ¿Alguna vez intentaste usar una lanza? Tanya se limpió la baba y la sangre de la cara con la manga. No. No. Era como si realmente disfrutara usar una espada. Si hubiera tenido la opción, habría preferido un arma cualquier día de la semana. Era una lástima que las balas no funcionaran bien con los espíritus malditos. Sin mencionar el hecho de que el clan Zenin despreciaba las armas modernas debido a su mentalidad tradicionalista. Pruébalo, a menos que tengas una preferencia. Preferiría un arma, se quejó, más para sí misma que para nadie. ¿Qué tipo de hechicero de Jujutsu usa un arma? Cuestionó Naoya con incredulidad. No sabía si era por lo que acababa de ocurrir o por lo que ella había dicho. El tipo que disfruta de la superioridad a distancia, respondió secamente mientras reprimía una mueca de dolor. La adrenalina estaba empezando a desaparecer y ahora realmente estaba empezando a sentir el dolor. Las armas modernas tienen sus usos contra otros hechiceros, respondió Toji con una sonrisa cómplice. Pero quédate con los clásicos contra las maldiciones. Tomado debidamente, dijo Tanya mientras se limpiaba un poco más de sangre de la frente. Es suficiente por ahora, Tanya. Mañana tengo un día de carrera temprano en las pistas.
Toji arrojó descuidadamente a un lado su espada de entrenamiento. Continuaremos con esto otro día. Oye. Naoya lo señaló de nuevo. ¿Cómo es que la llamas por su nombre, pero a mí no? No te preocupes. Toji sonrió antes de comenzar a alejarse. No soy de los que recuerdan los nombres de los chicos. Oh, fin del capítulo 7.